Muy bien, continuamos en diálogos. Estoy con Emilio Echegorri, empresario, pero que también le gusta analizar el país y tiene no solamente la opinión de los empresarios, sino la del personal, que a veces abarca mucho más que la que puedan tener los empresarios. Hemos hablado de la política internacional con Graciela Pilnik, pero ahora nos vamos a meter en el país, en la Argentina, en esta Argentina cargada de incertidumbre. Yo lo dije al comienzo del programa, me parece que esa es la palabra que más está invadiendo las mentes de los argentinos en este momento, porque no sabemos qué nos aguarda el futuro. Vamos a conversarlo con él. Gracias, Emilio, un gusto, como siempre. Un gusto, como siempre, estar acá. Sí, sí. Bueno, ¿qué pensás de esta incertidumbre vos? Bueno, siempre dijimos que este periodo hasta el cambio de gobierno iba a ser difícil y después iba a ser difícil. La pregunta que todo el mundo decía, ¿cómo llegamos? Y bueno, estamos viendo cómo llegamos, ¿no? Todo el mundo dice, llegan, y yo le digo, mirá, no llegaron. Si hubieran llegado, no tendríamos la restricción a las importaciones que hay. Primero fueron con la Siri, después la Siri le sacaron la fecha de pago, después te ponen una fecha de pago, pero ahora cuando te pusieron esa fecha de pago, te salta un error en el aplicativo de AFIP, un error nuevo, error 46 creo que es. Entonces como que no llegaron y hay mucho fulito para la tribuna, ¿no? Necesario en un proceso electoral. Están haciendo juegos para que la tribuna aplauda sabiendo que el partido está perdido y quedarse con el heroísmo de las últimas acciones en función de una nueva instancia dentro de unos años, porque ¿qué le puede cambiar a la economía actual? Que no hay productos que le mejore el salario de la gente. Nada. Claro. Nada. Va a ir más inflación, porque lo que nosotros queremos, la plata no importa, lo que importa es lo que te dan por la plata. Entonces yo ahora te puedo duplicar el salario, pero si no hay importaciones, las fábricas están restringidas, no hay entrega de autos, un neumático cuesta 3 veces más caro que en el resto del mundo. Digo, la gente se tiene que haber dado cuenta de eso. Entonces, bueno, están queriendo hacer unos lujos, están queriendo con esto de levantar el piso de ganancias que tuvieron bajísimo, ¿no? Gente en pobreza pagando ganancias, insólito. Sí. Insólito en la historia de la humanidad. Durante 20 años, 2 meses antes descubren que estaba mal. Y bueno, la verdad que es entendible que lo hagan. El tema es la moderación de daños que generen para el próximo gobierno, ¿no? Yo eso, para que la gente entienda, ¿no? Más allá de la generación de daños, de lo que se ve, ¿no? De lo mal parado que queda, la distorsión de peso relativo, la cantidad de plata que va a haber, que se va a ir inflación, yo les doy un detalle, ¿no? Hemos estado importando cosas que no hemos pagado. Como no teníamos dólares, le dijeron a los privados, consigan crédito afuera a nombre de ustedes para pagarlo más adelante y yo les dejo entrar las cosas y venderlo. Pero ahora va a haber un doble efecto de eso. Primero que va a haber que tener los dólares para pagarlo. Y después, ¿cuál va a ser la forma en la que una empresa que tiene mercadería hoy se proteja para poderla pagar dentro de 6 meses? ¿Cuánto va a valer el tipo de cambio? Si yo te la vendo hoy a lo que creo que puede valer dentro de 6 meses, ¿cuánto es ese importe? No hay un número, porque nunca se cumplió ningún número. El único que había cumplido el número es ese que dijo que el blue iba a llegar a 400, lo que no había dicho era cuándo. Entonces, están en una situación realmente complicada las empresas y hay como bombas, son bombas que van a explotar y que va a haber que gestionar en su momento, diseminadas en toda la economía. Las obras sociales se están acostumbrando a cobrarte un coseguro porque ya los números no le cierran, ¿no? Ya ni hablar que la seguridad está en uno de sus peores momentos históricos, por más que se quieren hacer esfuerzos, ¿no? Cuando uno ve la situación de las empresas, son empresas que han quedado raquíticas. ¿Por qué? Porque han atendido un mercado cerrado durante un montón de años. Se han transformado muchas industrias argentinas en planeros industriales.
¿no? En planeros empresarios que van a pedir determinada ayuda del gobierno para poder seguir, porque mirá la cantidad de empleados que tengo. La verdad que los desafíos que tenemos son enormes. Y sobre ese panorama, ¿no? Con toda la incertidumbre política que hay, con todo el juego y desjuego que hay, uno tiene que tomar decisiones. Entonces, en ese tomar decisiones, uno empieza a dejar clara algunas cosas, ¿no? Una de las cosas son que Argentina tiene que reducir el déficit porque no le presta a nadie. Y seguir con la morfina, que es el gasto público, ya no es una alternativa. Porque la poca que quedaba alternativa de eso, que para mí ya hace rato que no era, la están dilapidando ahora con este pseudo plan platita, levantando el piso, regalando bonos y todo eso sin haber productos. Argentina tiene que generar más bienes, tiene que generar más productos en su conjunto como sociedad para poder satisfacer lo que ella necesita y para poder proyectarlo, venderlo al mundo y poder comprar lo que Argentina necesita. No alcanza con el campo, ¿entendés? No alcanza con el campo. Ese campo que le está sacando el 70% de lo que vale su producto, ya no te alcanza. Entonces, es complicado. Argentina va a reducir el déficit. Los sectores que estén apoyados en gasto del Estado, tengan cuidado. Tengan cuidado porque ya no va a volver a hacer lo mismo, ¿no? Argentina necesita empresas exportadoras. Empresas exportadoras que hasta ahora están siendo maltratadas de la peor manera que hay. Con el revólver del siglo XX, que es el precio de las cosas. Yo te dejo exportar, pero el dólar de tu exportación te lo doy a oficial. Cuando todos los costos industriales están acomodados ya a valores del mercado informal o del contado con liquidación. O contado, ¿no? Con liqui. Entonces, cuando uno ve el precio del acero, el precio de la chapa, está el doble que en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque está acoplado ese mercado. Como hay mercado negro que contrabandea cobre, que contrabandea aluminio a otros países, todos esos insumos también ya están a ese valor. Entonces, hemos ido perdiendo sistemáticamente mercado y los pocos que pueden exportar hoy, siendo industriales, hablemos de pyme, son héroes que están perdiendo dinero para mantener lo más valioso que tiene una empresa, que es su palabra, y poder seguir entregando al mundo su producto esperando un tiempo mejor. Bueno, yo creo que es necesario que se tomen las medidas para que esa empresa empiece a ganar plata, porque la tenemos que hacer virtuosa, la tenemos que hacer más grande de lo que es hoy, que venda más de lo que vende hoy, porque es la verdadera fuente de dólares y de trabajo para acá dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, dentro de los panoramas que tenemos, ya sabemos que si uno está apoyado en gasto del Estado, va a tener que tener mucho cuidado. Tiene que transformarse en exportador y los que están produciendo mercado interno van a tener, a mi criterio, un tiempo de reconversión. Porque si se abre Argentina al mundo, se va a abrir con un tipo de cambio, si no tratan de hacer lo que hizo Macri, de frenar inflación, atrasando el tipo de cambio, si lo dejan flotar, si lo tratan de generar divisas y de equilibrar la balanza comercial con el tipo de cambio, vamos a tener un tipo de cambio que va a permitir atender al mercado externo de manera que cuando vayan mejorando las cuentas argentinas y los salarios se vayan reacomodando a cierta normalidad con el mundo, que no puede ser de golpe, eso va a ir siendo paulativo, se van a ir acomodando y van a ir teniendo que rever su cartera de productos, porque lo que hoy vende una empresa argentina no es lo mismo que puede vender cuando el país está integrado al mundo. No es que no pueda existir, se tiene que encontrar las oportunidades de mercado donde ellos pueden generar valor. Yo esto siempre pongo un ejemplo de una empresa chilena que fabricaba heladeras. Fabricaba 11 modelos de heladeras. Cuando Chile hizo tratado de libre comercio que lo pusieron en juego, él entendió que tenía que hacer un solo modelo súper competitivo e intercambiarlo al mundo por los otros 10 que le faltaban. Entonces él seguía vendiendo lo mismo, pero compensaba su capacidad de producción siendo hiperproductivo en un modelo.
hay alternativas y lo que se viene es arreglar a Argentina. Y cuando uno va arreglando, por más que haya sacrificio, uno va estando mejor. Y creo que esa es la agenda que tenemos los industriales. Y ahora estamos a la expectativa de ver cómo se desencadena esto. Dijiste la palabra mágica. ¿No? Sí, arreglar. Y yo cada vez estoy más dominado por un tipo de pensamiento pesimista, porque decir, bueno, vamos a arreglar la Argentina, vamos a achicar los gastos del Estado, vamos a reducir el déficit fiscal, no vamos a emitir dinero, sacamos al Banco Central del área del Tesoro del gobierno, bárbaro. Pero el problema es qué hacemos con la Argentina corporativa, ¿no es cierto? Yo antes le mencioné, creo que a Graciela Pigni, la corporación empresaria prebendaria, la corporación de sindicatos mafiosos, si querés, la corporación de funcionarios públicos y políticos corruptos y la corporación de magistrados judiciales como mínimo sospechados de corrupción. No todos, pero una parte de los jueces y los fiscales que tiene este país, por plata cajonean temas y cometen cualquier cantidad de imprudencias. Entonces, tal vez las cosas que haya que solucionar de Argentina, como que yo mencionaba al principio, se pueden arreglar, porque en cualquier país se pudo arreglar todo eso. El problema es cómo pasamos por arriba de estos tipos, como decía Perón, para arreglar algunas cosas siempre hay que pisar un montón de callos y eso a la gente no le gusta. Acá los callos son muy grandes y están en muchos lugares al mismo tiempo. Ese me parece que es un gran problema. Bueno, yo no le tengo tanto miedo. Qué bueno. Yo creo que la cuestión de optimismo, pesimismo es una reacción de uno, ¿no? En el largo plazo estamos todos muertos, tendríamos que estar todos amargados. Yo creo que la vida es como uno va tomando las cosas y yo no creo que podamos caer en el pesimismo. Salvo que estés afectando intereses, cuidado. Porque si vos estás afectando los intereses de terceros, por supuesto, pero el hombre se va a resistir. Si usted me viene a tocar, hagan los cambios que necesiten, pero a mí no me toquen. Bueno, por eso yo te iba a decir, ¿somos pesimistas o somos optimistas y alegres ante lo que viene? Yo creo que hay que ser optimista a lo que viene. Ahora, optimista sí, ingenuo no. El optimista toma decisiones como si esto fuese a funcionar bien y después se funde. El optimista, que no es ingenuo, sabe de todas las pujas por distributivas que va a haber y que han condicionado, corporaciones que han condicionado, te falta la bancaria, te faltan un montón de pujas de gente que tiene prácticamente monopolios regulados por el Estado, ¿no? Ya sea el sindical, el judicial, el que sea, para adelante. Pero la puja esa es algo absolutamente natural. Y lo único que puede vencer esa puja son los votos. Ahí te metiste en otro problema. Oh, por supuesto, pero es lo único que vence esas pujas. ¿Por qué? Porque lo que hace fuerte a un gobierno son los votos de la gente. ¿Cómo puede ser, perdóname la interrupción, que habiendo hecho el desastre que ha hecho este gobierno, tengan el 27% del electorado que los vota? Entonces ahí te digo que te metes en un problema, porque tenemos una sociedad donde una gran parte, yo calculo que 30, 40%, es totalmente analfabeta funcional. No tiene la menor idea de lo que es un voto. ¿Sí? No tiene la menor idea. Pero esa persona vive. Esa persona quiere vivir, a lo mejor no con las preocupaciones y las complicaciones que nos generamos cuando nos ponemos a estudiar. La persona tiene un sentido de la vida donde la quiere vivir bien y sin problemas. Y hay una línea de flotación que cuando se cruza se centra en el descontento. Yo te hago esta pregunta y te la respaldo en ese 27% de los votos. ¿Cuánto de eso hay un cheque del Estado atrás? ¿No? Era mucho más grande la cantidad de la población que tiene, hoy es más grande la cantidad de la población que tiene cheques del Estado. En municipios donde es descomunal, se dieron cuenta que sacaron menos votos que los cheques que dan, ¿no? El conurbano bonaerense. Entonces quiere decir que ya en esa gente empezó a haber un descontento. Por supuesto que va a estar el que quiere que siga, el que quiere avanzar ese lado, pero hoy la gente vive mal.
Hoy la gente vive mal. El empleado que se podía comprar un auto, hoy no le puede cambiar las cubiertas, ¿no? Hoy si se le rompe un repuesto, si no lo consigue en el mercado negro, como que muchos sabemos cómo viene ese repuesto, el auto queda tirado porque no lo puede arreglar. Pasa otro tema. Vos no podés salir en bicicleta, si tu bicicleta es una bici linda, porque tenés alta chance que te la roben. Tenés que salir en grupos grandes, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente no está viviendo bien, pero para nada. Ese investigador universitario que abrazó las ideas del kirchnerismo, sobre todo en el gobierno de Néstor, con su visión y con la plata que invirtió en las universidades, hoy está desencantado. Quedan, por supuesto, mucha gente que abraza ese sueño para atrás, pero muchos otros ya se empezaron a dar cuenta que esto no funciona. No es el que habla, porque esa persona tiene que hacer un duelo. En lo que yo aposté no está funcionando, porque lo hizo por convicción. Ahora, ¿dónde está, para mí, el desafío? El desafío tiene que ser que las próximas transformaciones que tiene Argentina, además de tener que hacerse con cierto cuidado, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo a reconducir hacia un equilibrio, la pasan mejor los que más tienen o los más preparados. Porque pueden moverse, porque pueden innovar, pueden cambiar, pueden meterse en otro negocio, pueden saltar, pueden encontrar soluciones a las nuevas restricciones. Entonces, este proceso tiene que ser un proceso entendiendo que van a salir naturalmente más rápido la gente más preparada y que a los demás hay que ir generando algunos mecanismos de alivio, pero que esos mecanismos de alivio nunca se pueden meter dentro de los incentivos naturales que tiene que tener una sociedad, que la persona se tiene que hacer dueño de su propia vida, salir a ganarse el pan con su esfuerzo y que la meritocracia es el pilar de una sociedad pujante. El cuidado del que no puede, del que no accede, es la excepción y tenemos que tener mecanismos de cuidados. Porque hay gente que no tiene opciones, discapacitados, enfermos, gente que realmente tiene problemas. Ahora, la que no tiene problema tiene que empezar a darse cuenta que el protagonista de su vida es él. Pero hay que hacerlo de tal manera que nadie se sienta excluido de ese proceso. Porque el excluido es el que aprovechan las corporaciones que vos nombraste, sindical, el mismo gobierno actual o lo que sea, para derribar las ideas de transformación. Entonces, es un proceso que hay que irse moviendo con toda la lógica, llamémosle liberal, pero con una fuerte lógica de cuidado para que lleve un equilibrio y el resultado político de ese accionar sea correr a la Argentina a un país más moderno y más parecido al resto del mundo, ¿no? Ahora, el otro día le escuché decir a Milei, que es hoy el que las encuestas más indican que puede ser el próximo presidente, decir la misma pavada que dijo Macri cuando dijo, ni bien tomemos nosotros el gobierno va a haber una lluvia de inversiones. Dijo, es algo muy parecido. Cuando yo sea presidente va a haber una lluvia de inversiones. Empleó la misma palabra, lluvia. Entonces uno que por la razón de ser periodista especializado en política y economía, conoce gente que está relacionada al financiamiento, al mercado financiero, le pregunta, decir, bueno, los inversores que van a hacer la lluvia de inversiones, ¿qué piden a cambio? Dos cosas te dicen. Una profunda, pero profunda reforma laboral, cosa que el sindicalismo argentino no está dispuesto a permitir. Nos tocan un punto y coma, dijo el otro día un tipo, y prendemos fuego al país. Una profunda reforma laboral y una profunda reforma fiscal. Argentina es el país que más presión fiscal tiene hoy en el mundo. Antes estaba la isla de Comoro, que estaba primera, ahora hemos superado a la isla de Comoro. La relación impuesto-ingresos para los empresarios, por ejemplo, es terrible. Es terrible. Si no se pueden hacer esas dos cosas, la lluvia de inversiones no va a existir. Argentina
Si hoy a alguien le damos una super goma de borrar para ver cómo achica el gasto público, no tiene dónde borrar, porque en todos lados, como decía Perón, está pisando callos y está tocando intereses muy profundos. Entonces, eso también genera un problema, Emilio. Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo solucionas? Bueno, te quedan 2 minutos, me dice ahí. En 2 minutos solucionar. A ver, yo siempre dije que en Argentina, y ya lo hemos charlado acá, somos un país donde sobra trabajo y falta empleo. Si no tenemos productos para todo lo que hace falta en la economía, faltan productos, por eso son tan caros, quiere decir sobra trabajo. ¿Entendés? Pero falta empleo. El empleo es cómo regulo yo ese trabajo, ¿no? Entonces, claramente lo estamos regulando mal. Y hay que hacer una reforma. Ahora, primera corporación de estas que vos decís que viene y se planta. Retrotraete a lo primero que te dije. El voto. El voto manda. Cuando yo gano con un 25%, un 30% de casualidad, no tengo chance de hacer transformaciones. Muy difícil. Ahora, si el voto del que quiere un cambio de modelo de país, porque el 60% votó que quiere un cambio de modelo de país contra esa persona que dijo eso, ¿no? Esa persona amenazó con quemar todo si tocaban algo. No, señor. Si lo tocan como hay que tocarlo, con una ley en el Congreso, si es cuestión de un decreto reglamentario, con un decreto reglamentario, o cumpliendo las normas de nuestras instituciones, te tenés que quedar en el... Podés quejarte, por supuesto. Por supuesto que te podés quejar. Y militar para que eso cambie, si esa es tu profunda ideología. Pero claramente, si vamos a jugar a seguir siendo rehenes de los grupos de poder, tanto sea militares o manejando la calle, bueno, estamos condenados. Pero yo creo que Argentina va a tomar la madurez que estos cambios son necesarios. Porque hoy la duda está adentro de esa institución, si no requiere cambios. Y por supuesto que el más jetón va a ser el que más va a gritar, pero el que va a negociar es aquel que entiende que como proporción del país, la UOL nunca tuvo tan pocos trabajadores como ahora, el plástico nunca tuvo tan pocos trabajadores como ahora, se están quedando sin empresas y no son tontos. Yo vengo de México la semana pasada. México, un país donde tiene precios internacionales para todo y tratado de libre comercio con el vecino grande del lado. Hay un montón de industrias, pero hay un montón de industrias laburando y trabajando. Visité hasta fábricas de máquinas, que son las que dicen que se van a morir y no van a poder exportar. Fábrica de máquinas de corte láser hecho en México. Está bien, partes traen de otras partes del mundo, como es hoy la producción. Bueno, ahí nos anuncian. Me ponen la música. Que terminó, me pusieron la música. Gracias, Emilio. No, gracias. Un gusto tenerte acá como siempre.